Las 4 de la mañana. Sierra de Jalisco, Tapalpa. El frío golpea diferente a esa altura. Entre cañadas cerradas, pinos que bloquean la luz de la luna y caminos de terracería que no aparecen en ningún mapa. Ahí, escondido entre la vegetación con bardas de 2 metros, cámaras en cada ángulo y decenas de hombres armados con rifles calibre 50, estaba el hombre más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Y esa madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, ese rancho dejó de ser su refugio para convertirse en el lugar de su caída. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es un rumor, no es especulación, no es un video de teorías. Es lo que pasó, con nombres, con datos, con el peso de lo que significa que un hombre que condujo las operaciones del crimen organizado en México, durante más de una década, haya caído en su propio territorio, rodeado por los suyos, y que el último sonido que escuchó fuera el de los Black Hawk bajando sobre su rancho. Quédate hasta el final, porque este es un video que vas a querer ver completo. La historia de cómo se llegó a Tapalpa no empezó esa noche. Empezó meses antes, en silencio, con trabajo de inteligencia que no apareció en ninguna conferencia de prensa, que no se filtró a medios, que no se celebró con anticipación, porque cuando se va por alguien de ese nivel, el ruido te puede costar el operativo. Y nadie en el gobierno de México estaba dispuesto a perder otra oportunidad. La zona serrana de Tapalpa es uno de esos lugares que parecen sacados de una postal. Pinos, barrancas, aire limpio, silencio. Para los turistas que visitan el pueblo, es descanso. Para la organización era una fortaleza natural. Los accesos son contados. La vegetación es tan densa que oculta estructuras enteras, y las cañadas crean corredores naturales que cualquier convoy táctico tiene que rodear durante kilómetros para superar. No era un lugar elegido por casualidad, era un lugar elegido por alguien que llevaba años pensando en sobrevivir. El rancho en cuestión no era una cabaña, era un complejo. Según los informes confirmados por fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Sedena, el predio contaba con múltiples estructuras: dormitorios, bodegas, garajes para vehículos blindados, una zona de comunicaciones, y lo que los informes técnicos describen como un núcleo central reforzado con paredes de concreto compactado, puertas de acero, y salidas de emergencia que conectaban con túneles cortos hacia la vegetación. No era para vivir cómodo, era para resistir. Y ahí es donde entra algo que te quiero explicar bien, porque esto es clave para entender el operativo. Nemesio Oseguera no descansaba en el mismo lugar 2 noches seguidas. Era un protocolo que su propia estructura de seguridad diseñó después del operativo fallido de 2022. Tenía casas de seguridad distribuidas en varios municipios de Jalisco y Michoacán. Rotaba personal, cambiaba rutas, y nunca usaba teléfonos convencionales. Su comunicación operaba a través de radios cifrados con frecuencias modificadas manualmente y mensajeros físicos que cruzaban las sierras a caballo o en cuatrimotos sin placas. El problema de ese nivel de precaución es que también deja rastros, y los rastros, si se rastrean con paciencia, te llevan al centro. Los análisis de inteligencia que activaron el operativo en Tapalpa comenzaron semanas antes. No hubo un soplo. No hubo un informante que llegó a declarar. Fue seguimiento satelital, análisis de patrones de movimiento de vehículos en zonas de montaña y la detección de señales de radiofrecuencia que no correspondían con actividad civil en un área boscosa sin comunicación formal. Cuando esas señales empezaron a repetirse desde el mismo cuadrante durante varios días consecutivos, el equipo de inteligencia lo interpretó como lo que era: presencia fija. Alguien importante no se estaba moviendo. A eso se le sumó algo más. La organización había intensificado su actividad logística en rutas que convergían en la sierra de Tapalpa. Movimientos de combustible, alimentos en cantidades industriales, personal de comunicaciones y material técnico, que no tiene cabida en una operación de bajo perfil. Todo apuntaba al mismo punto en el mapa. Omar García Harfuch recibió el informe consolidado en una sala de situación. Lo revisó línea por línea durante más de 1 hora. Hizo 3 preguntas. La primera: ¿qué tan sólida es la cadena de evidencia? La segunda: ¿cuántos elementos necesitamos para cerrar todos los accesos? La tercera: ¿cuántas horas tenemos antes de que el objetivo rote?
Las respuestas lo llevaron a una sola decisión. Se va esa noche, sin margen, sin segunda vuelta. El despliegue que se aprobó fue de los más complejos ejecutados en territorio serrano de Jalisco en la última década. 6 helicópteros Black Hawk artillados y 2 de transporte de personal llegaron en formación baja, por debajo del radar de comunicaciones civiles, siguiendo una ruta trazada específicamente para evitar los puntos de observación que la organización tenía instalados en cerros aledaños. Los drones térmicos ya habían estado sobrevolando la zona durante 40 minutos antes del asalto, marcando posiciones de calor, ubicando centinelas, identificando vehículos activos y trazando el mapa de distribución de personas dentro del complejo. Convoyes terrestres con unidades blindadas se desplazaron por 6 rutas distintas. No llegaron todos al mismo tiempo. Fue un movimiento escalonado para no activar las alarmas visuales de los puestos de observación. Algunos convoyes tomaron brechas que llevaban horas abiertas discretamente por equipos de ingeniería militar que trabajaron la noche anterior sin luz, sin ruido, con el único objetivo de que cuando llegara la hora no hubiera camino sin cubrir. A las 4 de la madrugada, cuando la oscuridad todavía era total y el frío en esa sierra bajaba de los 5 grados centígrados, llegó la orden. Lo que siguió duró 22 minutos. Los primeros disparos vinieron del rancho. Los centinelas detectaron el ruido de los rotores antes de lo previsto y respondieron como estaban entrenados, con fuego inmediato, con rifles Barrett calibre 50, con lanzagranadas propulsados por cohete y con granadas de fragmentación. Era una respuesta contundente, coordinada, con equipamiento de nivel que la organización había estado acumulando durante años. No era sorpresa, era lo que se esperaba. Lo que la organización no esperaba era la respuesta aérea. Los helicópteros respondieron con precisión quirúrgica. Las posiciones defensivas en las torres del rancho, que habían sido marcadas por los drones térmicos, fueron neutralizadas en los primeros 90 segundos. Los vehículos blindados del grupo, estacionados en el garaje como última línea de defensa rodante, no llegaron a moverse. Las ráfagas los alcanzaron antes de que los motores se encendieran. Mientras el fuego aéreo fijaba la atención de los elementos de la organización hacia arriba, las tropas élite de los Gafes descendieron en rapel desde 4 puntos distintos del perímetro. Simultáneamente, los convoyes terrestres activaron el cierre total de cañadas y accesos. No había salida. El rancho estaba contenido en todos sus flancos antes de que el grupo pudiera reorganizarse. El ingreso al núcleo central se hizo con explosivos controlados, 2 brechas abiertas en muros laterales, flanqueo cruzado, granadas aturdidoras y entrada en formación. Los pasillos del complejo estaban oscuros, pero el equipo operaba con visión nocturna. Lo que encontraron adentro era el mundo de un hombre que se sabía en el límite, pero apostaba que ese límite todavía estaba lejos. Y no estaba. Nemesio Cervantes fue localizado en el núcleo central del complejo, en la habitación más protegida del rancho. Intentó resistir, hubo intercambio de disparos. Cayó ahí mismo, en el único espacio que había diseñado para sobrevivir cualquier situación. La identificación fue inmediata. Huellas biométricas y tatuajes característicos confirmados en campo. La recompensa de $15 millones que la DEA había ofrecido durante años quedó obsoleta en cuestión de segundos. Antes de que te cuente lo que encontraron dentro del rancho, quiero pedirte algo. Si este tipo de contenido te genera valor, si sientes que aquí encuentras información que no obtienes en otro lado, dale clic al botón de suscribirse. Ahora cuesta 2 segundos y para nosotros significa que podemos seguir haciendo este tipo de trabajo. Ya después seguimos. El desmantelamiento del rancho empezó al mismo tiempo que el asalto. Equipos especializados tomaron control de bodegas y garajes antes de que la orden de eliminación total entrara en vigor. Lo que sacaron es lo que te describe en números reales, el tamaño de lo que la organización sostuvo desde esa sierra. Toneladas de metanfetamina cristalizada en empaques sellados, con sellos térmicos y marcas de codificación interna. Fentanilo prensado en pastillas con logos de marca, listo para distribución. Cocaína en bloques de 1 kilogramo. Precursores químicos almacenados en contenedores industriales etiquetados con nombres de empresas fantasma. Solo el volumen de lo decomisado en esas bodegas, según los primeros reportes periciales, supera lo incautado en varios operativos de los últimos 2 años combinados. Equipo táctico. Rifles Barrett calibre 50, rifles de asalto, AR-15
y AK-47, en cantidades que llenarían varios camiones de carga. Lanzagranadas con munición activa, granadas de fragmentación sin usar, chalecos antibalas de nivel 4 y equipos de comunicación cifrados que aún estaban operativos cuando los equipos de ciberinteligencia los interceptaron. Vehículos. Camionetas blindadas con acabado de lujo por fuera y capacidad de resistir proyectiles calibre 50 por dentro. Camionetas de trabajo sin placas, cuatrimotos y motos de campo listas para operar en brechas. Todos con combustible, todos con llaves puestas. Era flota de operación, no de exhibición. Dinero en efectivo contabilizado en campo. Millones de pesos y dólares en fajos ordenados dentro de cajas selladas. Joyas con tasación que los peritos de Hacienda aún están documentando. Documentación financiera en carpetas físicas y en dispositivos cifrados. Nombres de empresas. Registros de transferencias. Directorios de contactos que los analistas llevan días procesando. Y luego, vino la destrucción. Cuando lo recuperable ya estaba bajo resguardo federal, llegó la orden que Harfuch había dado con precisión. El complejo no queda en pie. Equipos de demolición y unidades con lanzallamas encendieron el complejo en puntos simultáneos. Las llamas tardaron minutos en alcanzar las estructuras principales. El humo negro, denso, visible desde el pueblo de Tapalpa y desde kilómetros a la redonda, subió en columnas gruesas hacia el amanecer de esa madrugada. No quedó nada que la organización pudiera reclamar como símbolo. No quedó nada que fotografiar como refugio del grupo. Solo cenizas y escombros humeantes con soldados federales asegurando el perímetro. Tapalpa es un pueblo con historia, sus calles empedradas, sus balcones de madera, el olor a leña en las mañanas, las artesanías en los mercados del fin de semana. Es un lugar donde la gente lleva décadas viviendo de manera tranquila con el turismo como motor y la sierra como paisaje de fondo. Pero para quienes viven en las comunidades más cercanas a esa sierra, la realidad era diferente. No hay que romantizar lo que la organización significó para la región. Las comunidades en zonas serranas de Jalisco llevan años conviviendo con una presencia que no pidieron, que no aceptaron por voluntad, y que llegó con las mismas reglas que aplica el crimen organizado en cualquier territorio. Tú cooperas o tú sufres. Los agricultores que tenían tierras cerca de zonas de operación fueron desplazados. Los jóvenes que rechazaron trabajar para la estructura fueron amenazados. Hay familias enteras que salieron de esos municipios y no volvieron. Un hombre que prefirió no dar su nombre, originario de un ejido cerca de la zona de operaciones, lo dijo en pocas palabras cuando uno de los reporteros llegó a la zona horas después del operativo. Siempre supimos que ahí había algo. Las camionetas que pasaban de noche sin luces, los helicópteros que a veces volaban bajo pero no eran del gobierno. Sabíamos, pero nadie preguntaba porque preguntar tenía precio. Esa frase lo resume todo. No era ignorancia, era miedo con nombre y apellido. El impacto en Tapalpa fue inmediato y contradictorio. Por un lado, el alivio de quienes llevaban años sabiendo que algo oscuro vivía en esa sierra y que ahora veían el humo como señal de que por fin había terminado. Por el otro, la incertidumbre de quienes entienden que cuando cae una cabeza en el crimen organizado, el vacío que deja no siempre lo llena el gobierno. A veces lo llena otro grupo. Esa es la pregunta que más me preocupa y que creo que deberías tener presente, porque la caída del Mencho no es el fin de la organización de manera automática. Es un golpe mayúsculo. Es el golpe más grande que esa organización ha recibido en su historia. Pero una estructura que durante una década construyó presencia en más de 28 estados del país, no colapsa de un día para otro con la caída de su líder. Lo que sigue va a depender de qué tan rápido actúe el gobierno sobre la segunda y tercera línea de mando y de si la información encontrada en ese rancho es tan útil como los primeros reportes sugieren, porque lo que se encontró en los dispositivos digitales decomisados en el rancho de Tapalpa no es menor. Según fuentes dentro del operativo, uno de los servidores incautados contenía una base de datos con registros operativos de la organización, rutas de distribución activas, nombres en clave de operadores regionales, registros de pagos y contactos institucionales que los analistas están procesando bajo protocolo de reserva. Si esa información es tan completa como se reporta, el operativo de Tapalpa no fue solo la caída del Mencho,
Fue el inicio de una cadena de intervenciones que todavía no termina. Harfuch coordinó desde un puesto de mando móvil instalado en la zona, no desde una sala en la capital, no desde una videoconferencia. Estuvo presente en el terreno siguiendo el operativo, en tiempo real, con comunicación directa con los comandantes de cada flanco. Cuando el Mencho fue confirmado como caído, Harfuch revisó los informes, dio instrucciones sobre la cadena de custodia de los cuerpos, autorizó el inicio de la destrucción del complejo, y luego envió un mensaje interno a su equipo que varios de los presentes recuerdan. Esto no termina aquí. Ahora viene la parte difícil. Tiene razón, y lo sabe. La organización sin el Mencho es una estructura en transición forzada. Los mandos intermedios que sobrevivieron están ahora en una carrera para ver quién toma el control primero. Eso generalmente produce dos cosas: una disputa interna entre facciones que compiten por el liderazgo y una fase de actividad reactiva hacia afuera como demostración de fuerza hacia territorios en disputa y hacia el gobierno. Los próximos meses en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato van a ser el termómetro real de lo que el golpe de Tapalpa significó en términos estructurales. El nombre del Mencho lleva años siendo sinónimo de algo muy específico en el crimen organizado mexicano: impunidad sistémica. Un hombre con órdenes de captura en México y en Estados Unidos, con $15 millones de recompensa activos durante años, con una estructura de operadores y mando que superó en brutalidad a casi todos sus contemporáneos, viviendo en la Sierra de Jalisco con helicóptero, equipamiento de nivel y cocina propia. Eso no es suerte, eso es corrupción institucional funcionando de manera precisa. Porque para que alguien como el Mencho se mantenga en movimiento durante más de una década, necesita algo más que dinero y hombres. Necesita información. Necesita saber cuándo viene un operativo antes de que llegue. Necesita personas dentro de las instituciones que avisen, que retrasen, que archiven reportes, que no procedan. Y esa red de protección institucional es la que los documentos encontrados en Tapalpa podrían ayudar a desmantelar, si se procesan con honestidad y sin que nadie presione para frenar la investigación. Es un punto que no puedo omitir, aunque sea incómodo. La historia reciente del crimen organizado en México está llena de operativos que golpearon a líderes, pero dejaron intactas las redes de protección. Si Tapalpa sirve solo para el comunicado oficial y los titulares, la organización se reconstruye en 2 años. Si Tapalpa es el primer eslabón de una cadena de intervenciones institucionales reales, entonces sí estamos hablando de algo diferente. Antes de seguir, si llevas un rato aquí y el contenido te está pareciendo valioso, suscríbete al canal. Es la manera más directa de apoyar este trabajo y de asegurarte de que no te vas a perder lo que viene. Porque lo que viene después de Tapalpa va a seguir siendo noticia durante mucho tiempo. La reacción en redes sociales fue inmediata y exactamente como se esperaba de un país que lleva décadas procesando situaciones de este tipo, en ciclos cortos de indignación y olvido. Los primeros mensajes llegaron minutos después de que los medios nacionales publicaron los primeros detalles del operativo. Tendencia en Twitter, hashtags que escalaron en minutos, videos de las llamas del rancho compartidos miles de veces con textos de todo tipo, desde celebración hasta escepticismo, desde orgullo nacional hasta teorías de que todo es falso. Lo de siempre. Y en parte, lo de siempre tiene razón de existir. México ha normalizado el escepticismo frente a los comunicados oficiales, porque los comunicados oficiales han fallado suficientes veces como para que la desconfianza sea una respuesta razonable. Pero esta vez hay algo diferente. Hay confirmación biométrica, hay declaración de la DEA sobre la recompensa, hay decomiso físico documentado, y hay testigos del operativo que son militares con rango y responsabilidad institucional. No es un mensaje sin fuente, es un operativo con trazabilidad. Los medios nacionales cubrieron el caso en tiempo real durante las primeras horas. Cadenas internacionales de noticias tomaron el caso como titular principal. Agencias de prensa estadounidenses consultaron a expertos en crimen organizado para evaluar el impacto regional. Y en todos esos espacios, una pregunta repetida: ¿qué sigue con la organización? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza todavía. Pero lo que sí se puede analizar con la información disponible es el simbolismo de lo que pasó en Tapalpa. ¿Y por qué importa más allá del nombre del caído? La organización se construyó sobre una imagen de invencibilidad, de dureza sin consecuencias.
de un líder que podía desafiar al Estado mexicano y a los Estados Unidos al mismo tiempo y seguir operando. Esa imagen fue la herramienta de reclutamiento más poderosa que tuvo el grupo durante años. La gente que quería estar del lado del que gana se acercaba al grupo porque el grupo parecía no poder perder. Esa imagen se hizo trizas en Tapalpa a las 4 de la mañana del domingo 22 de febrero de 2026. Nadie que esté pensando en unirse a una organización de este tipo va a ver las llamas de ese rancho y sentir que ese grupo es el bando ganador. Y eso tiene un valor que no se mide en kilos decomisados ni en equipo incautado. Se mide en la capacidad de una organización de seguir atrayendo gente dispuesta a comprometer su vida por ella. El Mencho construyó ese legado durante años con actos de presión extrema, con eventos masivos de advertencia, con mensajes de cartulina firmados en rojo, todo orientado a un mismo objetivo, que nadie se atreviera a enfrentarlo. Ese legado ardió junto con su rancho en Tapalpa. No metafóricamente, literalmente. Y eso es lo que más importa de este operativo. No el nombre del caído, que ya no tiene ningún poder. No los números del decomiso, que son impresionantes pero no solucionan el problema de fondo. Lo que importa es que por primera vez en mucho tiempo, el Estado mexicano ejecutó una operación de esta magnitud sin que se filtrara, sin que el objetivo escapara, sin que alguien dentro de la cadena de mando avisara con tiempo suficiente para que el rancho quedara vacío cuando llegaran los helicópteros. Eso significa algo. Significa que la inteligencia funcionó. Significa que la cadena de mando fue estanca. Significa que alguien tomó la decisión correcta de no anunciarlo antes de hacerlo. Y en México, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado de las últimas 2 décadas, eso no es poca cosa. Las familias de las personas que la organización afectó durante sus años de operación no van a celebrar esta noticia con fuegos artificiales. Tienen todo el derecho de no hacerlo. Porque el Mencho cayó, sí, pero sus hijos no volvieron. Sus negocios no se reconstruyeron. Las comunidades desplazadas no regresaron por arte de magia a sus tierras. La justicia no repara ese tipo de daño y nadie debería pretender que sí. Hay madres en Jalisco que llevan años buscando a sus hijos desaparecidos en el contexto de esta organización. Mujeres que han marchado, que han exigido respuestas, que se han parado frente a cámaras con fotografías en la mano y un nudo en la garganta que no se deshace. Para ellas, la noticia de Tapalpa es compleja porque el responsable cayó, pero la respuesta a sus preguntas más importantes sigue sin llegar. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Quién dio la orden? ¿Hubo alguien más? Esas preguntas no las responde un operativo. Las responde una investigación que tenga voluntad real de llegar hasta el fondo, aunque el fondo incomode a personas con cargos vigentes. Y eso es lo que hay que exigir que pase ahora, que el principal obstáculo para esa investigación ya no puede presionar, amenazar ni ordenar que nada se mueva. El mapa que se encontró en ese rancho, según los primeros informes, no solo tenía rutas de distribución de sustancias ilegales, tenía nombres de personas que aún están activas en estructuras de seguridad, en gobiernos municipales, en empresas con registro legal. Si esos nombres se procesan con la misma determinación con la que se procesó la inteligencia que llevó al operativo de Tapalpa, entonces sí tiene sentido hablar de un punto de inflexión real. Si no, fue un operativo espectacular que produjo titulares históricos y cambió poco de fondo. Y eso es una decisión que no toma el Mencho, la toma el Estado. Omar García Harfuch fue claro en su primera declaración pública después del operativo. Confirmó que se dio cierre al líder de la organización en su propio rancho. Confirmó el desmantelamiento y la destrucción del complejo. Dijo algo que vale la pena repetir. El grupo pierde a su líder máximo y su legado de presión. Lo que construyó en décadas terminó en Tapalpa. Y luego agregó una frase que define lo que viene. El trabajo no termina aquí. Tiene razón. El trabajo no termina aquí porque si el operativo de Tapalpa fue el golpe final a un símbolo, lo que sigue tiene que ser el desmantelamiento de la estructura que ese símbolo sostuvo. Y esa estructura tiene raíces en instituciones, en negocios legales, en flujos de dinero que no se interrumpen porque el líder cayó. Se interrumpen cuando la investigación llega hasta esas raíces y las corta. Chihuahua, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Veracruz, son algunos de los estados donde la organización tuvo o tiene presencia activa documentada.
En todos esos territorios, en este momento, hay operadores de segunda y tercera línea que están decidiendo si se quedan o si se mueven, si se posicionan como líderes de la fracción o si buscan integrarse a otra organización. Esa transición va a generar tensión. Es inevitable. La pregunta es si el Estado va a estar posicionado para aprovechar ese momento de vulnerabilidad o si va a llegar tarde, como ha llegado tarde otras veces. Lo que sí es definitivo es lo que quedó en Tapalpa. El rancho, cenizas. El líder, caído. El legado, roto. Y un mensaje que voló más rápido que cualquier tendencia en redes, que llegó a todas las estructuras del crimen organizado del país sin necesidad de conferencia de prensa. Nadie es intocable. No importa cuántos hombres tengas, no importa cuántas torres de observación levantes, no importa qué tan adentro de la sierra te escondas. Si la inteligencia funciona y la cadena de mando no tiene fugas, van por ti. Eso es Tapalpa. No solo un operativo, un aviso con llamas de fondo. Y si estás aquí hasta este punto del video, quiero agradecerte en serio. Este tipo de contenido requiere mucho trabajo de investigación, de verificación, de síntesis, y el hecho de que hayas llegado hasta acá me dice que valoras eso. Si quieres seguir recibiendo análisis como este, el botón de suscribirse está ahí. Úsalo. Y si conoces a alguien que siga de cerca este tema, comparte el video. No cuesta nada, y ayuda más de lo que imaginas. El capítulo del Mencho cerró en una madrugada fría en la Sierra de Jalisco. Cerró con Black Hawks, con respuesta aérea, con explosivos controlados y con humo negro subiendo sobre los pinos de Tapalpa. Cerró con el líder más buscado del crimen organizado mexicano, confirmado como caído en su propio búnker, rodeado por el Estado que no pudo alcanzarlo durante años y que esa noche no falló. Lo que pasó en Tapalpa también tiene una dimensión internacional que no se puede ignorar. La DEA llevaba años con la recompensa de $15 millones activa sin resultado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tenía cargos formales contra Nemesio Oseguera por tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia territorio americano. Era uno de los objetivos prioritarios de la política antinarcóticos estadounidense desde hacía más de un lustro. Que la operación la ejecutara México en su propio territorio, con inteligencia propia y sin intervención directa de agencias extranjeras. Es un dato que no es menor en términos de soberanía y de la relación bilateral que viene. Porque hay una conversación que va a darse en los próximos días entre México y Estados Unidos alrededor de Tapalpa, y esa conversación tiene implicaciones que van más allá del crimen organizado. Tiene que ver con quién controla la narrativa del éxito, con los términos de cooperación futura en materia de seguridad, con la presión que Washington va a ejercer para acceder a la información contenida en los dispositivos decomisados y con la negociación sobre posibles extradiciones de mandos de la organización que sigan activos. Todo eso está sobre la mesa ahora mismo, y el resultado de esas negociaciones va a definir parte del alcance real que tenga el golpe de Tapalpa a largo plazo. Dentro de la organización, las primeras horas después del operativo generaron algo que los analistas describen como parálisis táctica. Los mandos intermedios que estaban activos esa noche perdieron comunicación con el centro de coordinación del rancho antes de entender lo que había pasado. Cuando llegó la confirmación, varios de ellos activaron protocolos de dispersión que el propio Mencho había diseñado para ese escenario. Romper comunicaciones, cambiar posiciones, desactivar rutas conocidas y esperar instrucciones de una segunda línea de mando que ahora mismo está compitiendo internamente por tomar el control. Esa competencia interna es paradójicamente la mayor oportunidad de intervención adicional que tiene el Estado en este momento. El perfil de quienes podrían intentar tomar el liderazgo de la organización no es homogéneo. Hay operadores con años de experiencia logística que conocen las rutas y los contactos, pero que nunca tuvieron el perfil confrontacional del Mencho. Hay mandos internos que tienen el músculo operativo, pero no la red de negocios. Y hay figuras híbridas que podrían intentar consolidar ambas cosas. Lo que ninguno de ellos tiene es el tiempo, porque el gobierno, si aprovecha el momento, puede intervenir sobre esa transición antes de que alguien logre estabilizarla. La ventana es corta, y todos lo saben. En Tapalpa, cuando el sol salió sobre los escombros del rancho, los soldados que aseguraban el perímetro encontraron algo que no estaba en ningún informe previo.
Entre los restos de una de las bodegas, debajo de una lámina metálica que el fuego no había alcanzado por completo, había una caja sellada con candado de combinación. Adentro, libretas escritas a mano con registros que los peritos tardaron horas en empezar a procesar. No eran rutas de distribución de sustancias. Eran registros de pagos a personas con cargos institucionales, con fechas, montos y siglas que los analistas ya están cruzando con bases de datos federales. Esas libretas, más que cualquier otra cosa decomisada esa noche, son lo que mantiene al equipo de inteligencia trabajando sin parar desde entonces. Y mientras eso ocurre en las sombras de los despachos de análisis, en Tapalpa el pueblo sigue su ritmo. Los turistas que llegaron ese fin de semana sin saber lo que pasaba en la sierra, tomaron café, compraron artesanías y se preguntaron por qué había tantos vehículos militares en los caminos de acceso. Algunos preguntaron, pocos recibieron respuesta. Pero en las casas de las comunidades más cercanas a la zona del operativo, la gente esa mañana despertó diferente. Sin el zumbido de los helicópteros que conocían pero fingían no escuchar. Sin las camionetas sin placas cruzando de madrugada. Con un silencio que no reconocían porque llevaban años sin sentirlo. Y ese silencio, frágil como es lo más cercano a un respiro genuino que esas comunidades han tenido en mucho tiempo. Pero lo que empieza ahora es más difícil que cualquier operativo, porque desmantelar una estructura que lleva más de una década enquistada en instituciones, en economías regionales, en cadenas logísticas globales, no se hace con helicópteros, se hace con investigaciones, con procesos judiciales, con extradiciones, con confiscaciones de activos, con reformas que impidan que el siguiente líder encuentre la misma red de protección que tuvo el primero. ¿Tapalpa fue el inicio de ese proceso o fue el punto final de un capítulo cerrado que deja todo lo demás intacto? Solo vamos a saber en los próximos meses, y yo voy a estar aquí para contártelo.